Bien, estamos en el día 23 de nuestro estudio bíblico y vamos a analizar el versículo número 15 dentro de la obra del Espíritu Santo como un elemento constituyente del testimonio de Dios. Y la obra del Espíritu Santo en este versículo 15 es declarar infalibles las Escrituras. La obra del Espíritu Santo en el versículo 15 es declarar infalibles las Escrituras. En las Escrituras no hay falla, las Escrituras son perfectas, las Escrituras son correctas. El que falla es el hombre al momento de entenderlas, al momento de aplicarlas, al momento de interpretarlas. Dice la palabra de Dios, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El Espíritu Santo, pues, declara que la palabra de Dios es infalible. Tan infalible es que la propia palabra será la que nos juzgue, será parte de lo que nos juzgue, de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho con la propia palabra. Si creímos o no creímos, si obedecimos o no obedecimos, si la interpretamos de una manera correcta o no. De acuerdo a lo que hayamos hecho con esta palabra que es infalible, con esta palabra de Dios, así seremos juzgados. Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esto es lo que declara el Espíritu Santo y es parte de su obra, declarar infalibles las Escrituras. Y al mismo tiempo, aquellos escritores bíblicos, cuando estaban escribiendo esta palabra, en ese momento fueron infalibles también. Los escritores bíblicos, cuando escribieron la palabra, en su momento fueron infalibles. Pero ya luego fallaron, ya luego se equivocaron, ya luego erraron, como el ser humano. No en gran medida, pero sí tuvieron sus errores. Ningún ser humano es infalible. Todos somos imperfectos. Todos cometemos errores. Aún los propios apóstoles, aún los propios escritores bíblicos, que en su momento, cuando estaban escribiendo las Escrituras, siendo inspirados por el Espíritu Santo, fueron infalibles. Por eso dice la Escritura, lo que leímos. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Cuando el escritor bíblico estaba escribiendo, estaba juzgando todo, pero nadie podía juzgarlo a él porque en ese momento era infalible. Ya luego en su andar, en su vida cotidiana, cometió errores, como el caso del apóstol Pedro. Dice la Escritura ahí en Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 16, Gálatas 2 del 11 al 16, dice la Escritura: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Dice el apóstol Pablo que cuando Pedro vino de Antioquía, le resistió cara a cara porque lo que estaba haciendo Pedro era de condenar. Y no me refiero cuando él escribe las cartas, sino en su vida cotidiana, en su andar. Dice, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Les tenía miedo a los propios judíos. El apóstol Pedro tenía miedo a los propios judíos haciendo algo equivocado, errando, equivocándose. Por lo tal, él no fue infalible en su vida cotidiana. Lo fue nada más cuando escribió. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y eso lo sabía el apóstol Pedro, pero el apóstol Pedro estaba fallando porque tenía miedo y estaba haciendo algo que para el apóstol Pablo, de acuerdo a la inspiración del Espíritu Santo, era de condenar, era de resistirle, por lo cual el apóstol Pedro no fue infalible en su vida cristiana, en su vida cotidiana solamente. Cuando escribe, sí,
Todos los escritores ahí fueron infalibles cuando escribieron, pero también todos tuvieron sus errores. Ningún ser humano es infalible. Todos nos hemos equivocado y todos nos vamos a equivocar. Y aquel que diga que es infalible está haciendo la sangre de Cristo a un lado, la está menospreciando. Dice la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, en el versículo 7, dice, pues, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si hay un ser humano o varios seres humanos que se consideran infalibles, la sangre de Jesucristo la están despreciando. Están diciendo que la sangre de Jesucristo no sirve para ellos, porque todos los cristianos fallamos, todos tenemos errores, todos tenemos equivocaciones. Por eso asistimos cada primer día de la semana, como está estipulado en la palabra de Dios, para participar de la comunión con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que sigamos siendo perdonados por esa sangre hermosa, por esa sangre preciosa, por esa sangre divina que sigue teniendo poder. Por eso vamos a la iglesia, por eso buscamos un camino correcto, el camino de Jesús, que es el camino correcto, porque nuestros pensamientos, nuestras ideas casi siempre van hacia lo malo. Todo ser humano siempre tiene ideas hacia lo malo. Todo ser humano es imperfecto. No hay ningún ser humano que es perfecto. Pero si alguien se cree infalible y si alguien declara a alguien que es infalible y van con esa idea y van con ese pensamiento de que hay alguien infalible y muchas personas declaran que hay una persona infalible, están haciendo o están diciendo que Dios es mentiroso. Si alguien se declara infalible y si alguien declara que tal persona es infalible, dicen que Dios es mentiroso. Dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si alguien se cree perfecto, si alguien se cree infalible, si alguien se cree que no tiene errores, está diciendo que Dios es mentiroso. Y aquel que apoya a tal persona está diciendo que Dios es mentiroso. Todos los seres humanos somos pecadores. Todos los seres humanos tenemos errores. Todos los seres humanos nos equivocamos. Nosotros los cristianos, nosotros de la Iglesia de Cristo, cuando llegamos al bautismo, veníamos arrastrando un sinfín de pecados. Gracias a que fuimos bautizados y la sangre del Señor Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Y es como vivimos una vida de santidad. Pero aún así cometemos errores. No somos perfectos, no somos infalibles. Siempre nos vamos a equivocar, porque ningún ser humano es perfecto, porque ningún ser humano es justo. Por eso el bendito Espíritu Santo declara que esta palabra es infalible, declara que Él mismo es infalible, el Espíritu Santo declara que Jesucristo es infalible, declara que el Padre es infalible, Dios es infalible, solamente Él, Dios y su palabra son los que son infalibles. El ser humano no. Dice la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo del 9 al 18, dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, como está escrito en esta palabra que es infalible, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra que declara el Espíritu Santo que es infalible dice, no hay ni siquiera uno que sea bueno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Los que somos de la Iglesia de Cristo somos justos, somos santificados solamente por Jesús, no por nuestros hechos, no por nuestros actos, no porque seamos buenos por nosotros mismos. Nos ha justificado la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, porque nadie es bueno por sí mismo. Nadie es perfecto.
Nadie es infalible. Todos cometemos errores y todos tenemos errores. Dice el versículo 13, lo vuelvo a leer: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la realidad del ser humano. Cuando una persona se convierte y entra al bendito camino de nuestro Señor Jesucristo, es justificado y es declarado bueno y es declarado hijo de Dios solamente por el sacrificio de Jesús. Pero aún así no alcanzamos la perfección. Aún así no somos perfectos. Aún así no somos infalibles. Porque nuestra naturaleza humana, nosotros mismos como humanos nos equivocamos y cometemos errores. No hay justo ni aun uno. Y esta es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es declarar las palabras, la palabra de Dios, como infalibles. Y declarar que Dios, solamente Dios, es el único que no se equivoca. Solamente Dios, nuestro Padre eterno, nuestro Señor Jesucristo y el bendito Espíritu Santo son infalibles, porque todo ser humano comete errores y todo el ser humano se equivoca y todo el ser humano es pecador. Y quien diga lo contrario, hace a Dios mentiroso. Dios te bendiga.